Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice quién soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse, mis queridos hermanos, hermanas. Decíamos: Señor, tu misericordia es eterna, y terminábamos diciendo: no abandones la obra de tus manos. El sentido de la adoración auténtica es reconocernos obra de Dios. Somos obra de sus manos. Él es nuestro hacedor. Nosotros somos sus criaturas. Él es nuestro creador, nosotros sus criaturas. Y más que sus criaturas, por el bautismo, pues se oficializa nuestra dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Para reconocer nuestra bajeza y su grandeza, porque delante de Dios somos tan nada, pero Él nos hace tan tanto. Realmente nuestra condición humana es muy limitada ante la presencia de Dios. Y es necesario que constantemente lo estemos reconociendo. Somos tan limitados como para decir, junto a Pablo, qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Un abismo porque nuestra razón es muy limitada para entender la generosidad, la sabiduría y el conocimiento de Dios, para entender sus decisiones, para rastrear sus caminos y saber por dónde camina Dios. Queridos hermanos y hermanas, nadie puede jactarse de conocer la mente de Dios. Nadie puede jactarse de ser el consejero de Dios. Nadie le ha dado primero a Dios para luego recibir de Él, sabiendo que Él es siempre, eternamente el que da primero. Por eso entonces necesitamos de Dios para decirle: no abandones la obra de tus manos. Que el Señor no me abandone. Y el deseo de mi corazón es que el Señor no les abandone. A ninguno de ustedes. Necesitamos depender de Él. Y cuando hemos escuchado que se fija en el humilde, entonces, además de reconocer nuestra pequeñez delante de un Dios tan grande, es para cultivar en nuestros corazones la humildad, para ser más humildes, queridos hermanos y hermanas, sabiendo que el Señor se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Me viene a la mente ese momento en que Jesús
le presenta a su Padre una acción de gracias. Te doy gracias, Padre, porque has escondido esas cosas a los sabios y a los entendidos, es decir, a los soberbios, y se las has revelado a la gente sencilla. Porque el Señor se fija en los soberbios. Vamos al relato de la primera lectura y nos encontramos que a través del profeta Isaías, una palabra para Sopná, que era el mayordomo del palacio, pero buscaba su bienestar propio y era corrupto, soberbio. Estaba preparándose un sepulcro para su sepultura, pero muy ostentoso. Y todos los bienes que le tocaba administrar, pues se los robaba. Un tiempo muy álgido para Jerusalén, a punto siendo amenazados por el rey de Asiria, y este mayordomo del palacio robando y robando, corrupto y soberbio. Y llega la palabra del Señor a él para decirle: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Imagínense. También me vienen a la mente las palabras que dice María en el Magnificat: el Señor derriba del trono a los poderosos, porque Él es el Señor, y por encima de Él nada ni nadie. Y sigue diciendo el Magnificat: enaltece a los humildes, y allí entonces, ese mismo día, llamaré a mi siervo a Eliacim, hijo de Hilcías, a mi siervo. Llamaré a un humilde, al más pequeño, al menos relevante, al menos reconocido, lo llamaré. Le ceñiré, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Al más pequeño, imagínense. Te quito a ti la mayordomía y se la entrego a uno pequeño. Tú, soberbio, que te quieres engrandecer y buscas reconocimiento, te estoy quitando la autoridad y se la entrego a uno pequeño. Será padre para los habitantes de Jerusalén. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David, y lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. El mayordomo tenía acceso directo al rey y a los tesoros del reino. Imagínense. La confianza de Dios hacia su siervo Eliacim, para otorgarle tal autoridad a un pequeño, a un humilde, mis queridos hermanos. Le encaré como un clavo en sitio firme para establecer la firmeza de esa autoridad y de esa administración bajo Eliacim, y daré el trono glorioso a la casa paterna para enaltecer su vida y a los suyos y a su familia. Así es el obrar de Dios. Dios, cuando llama, elige, escoge, prepara, pero sobre todo, prepara a aquel que se deja preparar. Moldea a su voluntad aquel que es dócil a sus manos, en sus manos. Aquel que con corazón humilde y sencillo se deja hacer por Dios. Vamos al relato del Evangelio y nos encontramos a Jesús en Cesarea de Filipo con sus discípulos. Y hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a comentar diferentes cosas que dicen de Jesús. Diferentes personajes con quienes comparan a Jesús. Y luego una pregunta que se dirige directamente a ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro
dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El reconocimiento de Jesús como Mesías. Y esto no se lo estaba revelando hombre alguno, se lo estaba revelando Dios por su corazón humilde y sencillo. Y bastó tal reconocimiento para que el Señor, a este humilde, que por su humildad se deja inspirar por Dios, se deja moldear por Dios, hasta el punto de reconocer la grandeza del mesianismo de Jesús, y a este humilde le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mientras que a Eliacim le está diciendo, lo hincaré como un clavo en sitio firme, a Pedro le está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La firmeza de la roca, queridos hermanos y hermanas, y más adelante le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, ya no del palacio de David, ya no para tener un acceso directo al rey de Jerusalén, ni a los tesoros del reino. Te daré las llaves del reino de los cielos para que tengas acceso directo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y para que tengas acceso directo a todos los tesoros del reino, que no son materiales, los tesoros del reino de los cielos, sino espirituales, bienes espirituales que nos han sido alcanzados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha concedido el Padre por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces el Señor le otorga, el Señor Jesús le otorga a Pedro la mayordomía, a Pedro, y le sigue diciendo, te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. A Eliacim le está diciendo, lo que abras no se podrá cerrar, lo que cierres no se podrá abrir. Y el Señor en el Evangelio le está diciendo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense, ya no respecto a un palacio, sino ya es hacerlo directamente su representante. Y mientras el mayordomo era el representante del rey en su ausencia, a partir de ese momento entonces, Jesús está haciendo a Pedro el mayordomo de su reino. El mayordomo de su reino, y le concede la autoridad de atar y desatar. Le concede a él el ser enaltecido, pero no por su fuerza. Pedro era un pescador, no por su preparación o por su profesionalidad, no por su destreza, no por su inteligencia, inclusive porque Pedro era como medio bruto, discúlpenme, y cuando le tocaba hablar era cabeza dura, sí es verdad. Cuando le tocaba hablar a veces metía la pata. Así como el Señor hoy le está diciendo, dichoso tú, Pedro, porque lo que has dicho ha sido revelado por mi Padre, no te lo ha revelado carne humana. En otra oportunidad, el Señor Jesús le llega a decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres, temperamental. Entonces, ¿cómo el Señor se vale del pequeño y de lo pequeño para hacer grandes cosas? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Hoy día que se pretende buscar tantos reconocimientos en el mundo, privilegios,
Buscar, resaltar. Fíjense esto, lo que decía, farmear el aura, ¿no? Una competencia para farmear el aura. El deseo de figurar de aquellos que no han sido tomados en cuenta. El deseo de ser aplaudidos. El deseo de llamar la atención para aquellos que poca atención han tenido. El deseo de ser reconocidos. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros contemplamos la figura del Papa, el ministerio del Papa, porque estas lecturas nos hacen darle sentido al primado de Pedro. Primero, para orar por el Papa, porque no se trata de un reconocimiento, no se trata de privilegios, no se trata de exaltar humanamente a alguien. Se trata de concederle la responsabilidad en el espíritu, porque les recuerdo que el cónclave es una profunda oración para que el Señor escoja a quien Él quiere escoger. No sé si recuerdan que cuando el Papa León XIV fue escogido, el que menos se escuchaba era él. Inmediatamente aparecían los papables. ¿Sí? Los papables. Fulano, 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 este seguro es el Papa. Y resulta ser que el Señor quiso escoger al más pequeño, al que menos sonaba. Así es la obra de Dios. Esto ha de concedernos a nosotros mucha esperanza. Cuando por alguna razón queremos acomplejarnos, cuando por alguna razón queremos sentirnos menos, hacernos pequeños, poner nuestra pequeñez en las manos de Dios, sostenernos en Él, ponernos en sus manos. Nadie puede decir, por más pecador que sea, ya yo no sirvo para nada, yo soy un caso, una causa perdida. Esa pequeñez, ponerla en las manos del Señor, y Él puede hacer obras grandes, maravillosas, así como lo hizo con Eliasib, destituyendo a un soberbio y a un corrupto, así como lo hace con Pedro, destituyendo a los rabinos de su tiempo, que tenían esa fórmula de concederle a sus discípulos el poder de atar y desatar para establecerlos en una autoridad. Así el Señor entonces concede la autoridad para guiar, para seguir guiando, porque Él es el origen, guía y meta del universo. Para seguir haciendo esto y para seguir obrando, el Señor se vale de los pequeños. Dile al que está a tu lado, hazte pequeño delante de Dios, díselo. Hazte pequeñito delante de Dios, pequeñito, pequeñito, una oruga. Imagínense ustedes, una oruga en las manos de Dios, un gusanito en las manos de Dios. ¿Qué podemos nosotros pretender que un gusano entienda nuestra manera de pensar? Imposible. Queridos hermanos y hermanas, lo que sí sé es que el Señor, cuando nos usa como un lápiz en su mano, es para exaltarnos, para levantarnos, para engrandecernos, para enriquecernos sobre todo con todos esos bienes espirituales que solamente Él nos puede dar. Amén.